Tardes. El día de hoy vamos a revisar el tema de faringoamigdalitis aguda y crónica. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Pues la causa más común de los cuadros de faringoamigdalitis son virales. En la población adulta, del 5 al 10% se deben por bacterias y del 30 al 40% en los niños. ¿Sí? Más del 75% de los casos han requerido el uso de antibióticos. La etiología es muy variada, puede ser desde bacterias, virus, puede ser hongos, protozoarios o puede haber otras causas mecánicas o inflamatorias que puedan producir un cuadro de faringoamigdalitis. En este caso vamos a ver las patologías más frecuentes y vamos a empezar con las infecciones bacterianas. Aquí el que destaca pues es el beta hemolítico del grupo A, que es el Streptococcus pyogenes, que es una de las causas más frecuentes en un 10% de los adultos. En un 5% de la población llegan a ser portadores que son asintomáticos. La patogenia, lo que es el patógeno, la bacteria tiene dos formas de causar daño. Una con sus factores intrínsecos, como su pared celular, que tiene el ácido hialurónico, la proteína M, y también contiene enzimas como las streptolicinas, la O y la S, y también posee exotoxinas. Y el cuadro también se va a dar por mediadores de la inflamación, por el huésped, que estos van a producir pues, factores de necrosis tisular, va a haber una liberación de prostaglandinas, óxido nítrico y formación de radicales libres. En el caso de Piógenes, los determinantes de la patogenicidad de este bicho es pueden ser estructurales o extracelulares. Las extracelulares serían las toxinas y las enzimas, y las estructurales serían la formación de su cápsula, la proteína M y ácido lipoteico. ¿Qué síntomas van a presentar los pacientes? Pues en caso de una infección así, una faringomigalitis bacteriana, va a haber adenopatía cervical, odinofagia severa, fiebre, anorexia, escalofríos, puede haber cefalea, una rigidez cervical y una malestar general. Entonces, a la exploración física, esto es lo que vamos a estar encontrando. Vamos a ver lo que son las amígdalas, la pared faríngea, hiperémica, como en un puntilleo. Podemos encontrar un aumento de volumen de las amígdalas, también formación de capas de calcio, de pus en las criptas amigdalinas, y pues el paciente va a presentar pueden llegar a ser autolimitadas con una inflamación localizada que puede resolver de 3 a 7 días. El periodo de contagio de la enfermedad aguda pues, puede ser entre en el inicio y una semana después, puede ser contagioso. Y pues una de las tendencias que hay para minimizar el uso de antibióticos es esperarnos de 24 a 48 horas de iniciado el padecimiento. Si en ese periodo de tiempo no hay mejoría, se puede utilizar algún antibiótico y valorar la función de este antibiótico 72 horas después de la primera ingesta. El 80% se diagnostican simplemente con la clínica, pero tenemos varios ítems que podemos utilizar para dar un diagnóstico con más certeza, como es la puntuación de Welch o más comúnmente la puntuación de Centor. Entonces, la puntuación de Welch, hay aumento de ganglios linfáticos, hay exudado faríngeo, hay la exposición a el estreptococos, tos, temperatura mayor a 38 grados, y en la puntuación de Centor pues es historia de fiebre, adenopatía cervical anterior, ausencia de tos y exudado amigdalino. Estos son los criterios de Centor. Estos van de una puntuación de 0 al 1. ¿Sí? Y conforme se van haciendo los puntajes, pues hay mayor riesgo de una infección estreptocócica. Siendo de una puntuación de 0, pues el riesgo es de 1 a 2.5. Si fuera una puntuación de 1, de 5 al 10%. Y así sucesivamente, cuando tenemos 4 o más de estos ítems positivos, pues el riesgo de una infección por sería del 51 al 53%. De los tests que podemos utilizar, pues es la detección de antígeno, que tiene una sensibilidad del 80-90%, pero el gol estándar es el del cultivo de exudado faríngeo en un agar sangre,
y este tiene una sensibilidad de un 95%. Este sería un algoritmo diagnóstico de qué hacer con una, ¿cómo se dice? Para el diagnóstico y el tratamiento de una infección bacteriana por estreptococo, ¿sí? Entonces aquí es revisar si tiene las características de una amigdalitis aguda por estreptococo, sí o no. En caso de ser positivo, pues se hace la detección de antígeno rápido. Si este sale positivo, pues se puede iniciar con los antibióticos. En el caso de que salga negativo, pues diferenciar si es pediátrico o adulto. En los adultos pues suelen resolver de forma espontánea, pero en los pediátricos aquí se recomienda que se tome un cultivo faríngeo, y en caso de ser negativo pues igual darle tratamiento observacional con analgésicos y reposición de líquido. El tratamiento sigue siendo lo que es la penicilina. En las guías de práctica clínica nos menciona que es una dosis de penicilina de 1.200.000 unidades cada 12 horas, que son 2 dosis, seguido de 3 dosis de 800.000 unidades cada 12 horas. En caso de niños que pesen menos de 27 kilos, son 600.000 unidades intramusculares, y si pesan más de 27 kilos, 1.200.000 unidades intramusculares. Para aquellos que sean alérgicos a el uso de betalactámicos, hay opciones de clindamicina de 300 miligramos cada 12 horas por 10 días y eritromicina en 500 cada 6 horas por 10 días. Entonces, esos son los que se han utilizado y que tienen buena cobertura contra el estreptococo pyogenes. Hay que evaluar también las causas de fallo del tratamiento. Puede ser que el paciente sea un portador crónico, o que tenga una falta en el cumplimiento o una exposición recurrente. También si se están utilizando, por ejemplo, cepillos dentales contaminados o aparatos de ortodoncia que sean compartidos. También en este tipo de casos, si estamos valorando, pues, y son casos refractarios, pues hay que considerar una opción quirúrgica. Otro caso, también tenemos la angina de Paul-Vincent. Este se debe por el Treponema vicenti o la espiroqueta denticulata. Aquí los pacientes se presentan con fiebre, dolor y tumefacción de forma unilateral, esto es lo característico, y también una linfadenopatía cervical del mismo lado. En la exploración física lo que se ve es una úlcera profunda en solamente una amígdala en el polo superior, y esta se está cubierta por una membrana blanquecina. Aquí el tratamiento es una higiene oral y el tratamiento con penicilinas. Este es el caso otro que tenemos es el Corynebacterium diphtheria. Es por transmisión por secreciones. Aquí lo que se produce es una inflamación local y hay una necrosis tisular, y esto se ve por la toxina del Corynebacterium, la toxina difterica. Aquí lo característico es que se produce una pseudomembrana gris oscura. Entonces, 2 días antes de que se produzca esta membrana, hay un dolor profuso, hay febrícula, y posteriormente aparecen estas membranas, ¿sí? Y el riesgo de estas membranas es de que se desprendan y se vayan hacia la vía aérea. Entonces esto puede dar datos de gravedad, de una aspiración de la membrana. Y también la infección por difteria produce infecciones en diversos sitios. Puede producir una neuritis, una miocarditis, una necrosis tubular aguda. Y pues, el diagnóstico es el cultivo de esa pseudomembrana con un cultivo con suero coagulado de Lofer o en un agar sangre. Esos son los que se pueden utilizar. El tratamiento, pues hay que utilizar la antitoxina diftérica, y el antibiótico de elección sigue siendo la penicilina. En caso de que fueran alérgicos, pues las alternativas son las tetraciclinas y clindamicinas y rifampicinas. Entonces, aunque es una enfermedad que ya está desapareciendo por la vacunación temprana, pues es importante tenerla en mente cuando nosotros lleguemos a ver un paciente con alguna membrana faríngea. En las infecciones virales, entonces tenemos el adenovirus, que es de la familia Adenoviridae.
los serotipos más importantes son para esta patología el 3, 4 y 7. Lo más característico que es una fiebre faringoconjuntival. Hay dolor intenso de la garganta, una faringodinia. Hay congestión nasal, tos seca, mialgias, náuseas, vómito, diarrea y la duración en promedio es de 10 días, que se puede también complicar con una neumonía, una encefalitis, inclusive la muerte. Entonces aquí lo que vemos en la exploración física, pues es una faringe hiperémica, muy vascularizada, entonces el paciente va a tener mucho dolor. Y pues lo característico es que también afecta lo que es la conjuntiva ocular, entonces es una fiebre también de 38 grados. Con estos datos pensar en una infección por adenovirus. La confirmación es con cultivo por medio de un hisopo y se puede utilizar una PCR o inmunofluorescencia. Esto es caso de que se quiera hacer una confirmación del adenovirus, pero la mayoría de las veces se dan tratamientos sintomáticos, no hay antivirales que puedan tener función con el adenovirus, y en algunos estudios pues se ve que la ribavirina, el cidofovir o el ganciclovir pueden ser beneficiosos, pero en caso de una faringoamigdalitis por virus, lo ideal es dejar nada más tratamiento sintomático y estarlo observando y que haga correctos aseos para evitar sobreinfecciones. Otro virus que puede afectar las amígdalas es el virus de Epstein-Barr, que este es una familia del herpes viridae. El 90% de los adultos son seropositivos y aquí hay una infección latente de los linfocitos B con luego una reproducción en las células epiteliales de la orofaringe de todo lo que es el anillo linfático amigdal que está en la faringe. La transmisión es por gotitas de saliva, también se conoce como la enfermedad del beso, y pues lo que produce pues es una mononucleosis infecciosa. El periodo de incubación es de 3 a 7 semanas, hay pródromos de 1 o 2 semanas y lo característico es de que es un malestar general, fiebre, pues hay adenopatías bilaterales, el dolor faríngeo es importante, y obviamente hay un exudado en las amígdalas. De los otros casos de otros síntomas que podemos encontrar es la esplenomegalia en un 50% y la hepatosplenomegalia en un 15%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo podemos hacer con un frotis de sangre periférica y lo que se debería ver es una linfocitosis con expensa de linfocitos de más de 10 linfocitos atípicos, pues nos hace el diagnóstico. Puede haber también neutropenia, también la trombocitopenia se puede presentar del 25 al 50% y de la que es de mayor utilidad, un poquito más específica, es la prueba de monospot en la que se buscan los anticuerpos heterófilos específicos, pero estos se detectan de 2 a 3 semanas tras la detección de los síntomas. Las complicaciones que se puede haber por una mononucleosis infecciosa pues es la infección secundaria, en un 30% puede haber una obstrucción de la vía aérea por el aumento tan grande de las amígdalas, puede haber una hepatitis, una parálisis facial, Guillain-Barré, pero esos son más raros. De las causas más raras que también existen pues puede ser una rotura esplénica. El tratamiento que podemos utilizar en son el reposo, utilizar antipiréticos, algún analgésico, evitar el uso de betalactámicos. ¿Por qué? Porque estos pueden producir un rash cutáneo en un 95% de los pacientes. Pues no hay antivirales útiles y esteroides solamente estarían indicados en caso de que haya obstrucción de la vía aérea, una anemia hemolítica o se encontrara con trombocitopenia. El herpes simple es otra entidad que también nos puede estar afectando la faringe y las amígdalas. Pertenece a la familia Herpes viridae. El serotipo que más se encuentra en cabeza y cuello es el tipo 1 y este es por contacto directo con secreciones. Entonces, pues la infección primaria puede cursar con una faringitis con o sin gingivostomatitis. Lo característico es que se encuentre dolor faríngeo, fiebre, malestar general, linfadenopatía y puede haber hipertrofia amigdalina con exudados y también hay úlceras dolorosas en todo lo que es la mucosa oral.
De la forma de diagnóstico, pues se puede utilizar un cultivo viral o se puede utilizar la inmunofluorescencia con detención de sangre. Pues, lo que se verían son células gigantes multinucleares, pero pues, la mayoría de las cosas es el diagnóstico por clínica, y el tratamiento pues es utilizar la higiene oral, estar limpiando constantemente lo que es la boca, utilizar algún anestésico tópico para las úlceras que se pueden encontrar, y el tratamiento sistémico con aciclovir, valaciclovir o famciclovir. Coxsackie pues es una enfermedad o es un virus, perdón, es un virus que nos produce la herpangina. Estos son enterovirus. Las personas más afectadas son la población pediátrica en la edad de 3 a 10 años. Aquí lo característico es que vemos que hay fiebre, hay mialgias, y en la exploración física se observa la faringe completamente hiperémica con lesiones ulcerosas en lo que es el paladar blando, puede haber en paladar duro, y pues es de las enfermedades que también nos puede producir. Y de la infección por hongos tenemos lo que es la Candida albicans. Se presenta más que nada en pacientes inmunocomprometidos porque es una infección oportunista, aunque en recién nacidos también se puede presentar de un 2 al 5%, en pacientes que estén tomando antibióticos de amplio espectro, que se encuentren intubados con un soporte ventilatorio. Entonces, aquí de los patógenos más frecuentes pues es Candida albicans, pero pues hay otros, hay el glabrata, el tropicalis, el rugosa y el crusei. Los síntomas son faringodinia, disfagia, la sensación de quemadura, ¿sí? Y en la exploración vamos a ver placas blanquecinas que al ser levantadas de la mucosa se observa un eritema. Entonces eso es lo característico con la candidiasis orofaringia. Para confirmarlo, pues se puede utilizar un KOH y pues vamos a ver levaduras con pseudodifas. Y el tratamiento es a base de nystatina o fluconazol. Sí, en caso de que haya recurrencia de estos cuadros de infecciones por hongos, pues lo ideal es utilizar un antifúngico sistémico como el itraconazol. Bueno, esas fueron todas las patologías de faringoamigdalitis aguda. Yo sé que hay más, pero para fines prácticos tomé las más comunes. Y antes de pasar a la faringoamigdalitis crónica, quería hacer un paréntesis para hablar de lo que es la faringoamigdalitis recurrente bacteriana. Esa es una infección que hay que saber que son episodios que responden al tratamiento, pero en determinado tiempo vuelven a aparecer. Y dependiendo de la literatura que se observe, vamos a ver que son, por ejemplo, algunos hablan de que son 7 o más episodios al año, o 5 episodios al año en 2 años, o 3 episodios cada 3 años. Pues, obviamente consecutivos, ¿no? Entonces, sí quería que recalcáramos eso porque eso es muy diferente a lo que es la infección crónica o la faringoamigdalitis crónica. Entonces, la faringitis crónica, pues hay un estado de cronicidad eh, en la estructura faríngea con inflamación, y aquí lo característico es que hay hipertrofia de la mucosa, de las glándulas seromucosas, de los folículos linfóides subepiteliales y de la capa muscular. Aquí tendríamos dos variantes, la versión catarral y la granulosa. ¿Cuál es la diferencia entre una y esta? Entre una y otra, perdón. Sería que la catarral lo característico es que se observa mucha vasculatura en la faringe, ¿okay? Entonces, a diferencia de la granulosa, en la que se vería más hiperplasia, la pared faríngea se vería como un aspecto de tipo empedrado. Y de las causas que pueden producir una amigdalitis crónica, pues una es la contaminación, son infecciones respiratorias como sinusitis, el abuso y el uso de el tabaco, el alcohol. En los pacientes que sean respiradores orales, que tengan también problemas de adenoides, respiran
por la boca. Esto va a resecar lo que son las mucosas y por esa resequedad va a producir una inflamación refleja. Si estamos sospechando de un cuadro crónico, pues hay que hacer diagnósticos diferenciales con los agudos, los padecimientos agudos que ya vimos. Entonces, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial? Ver si hay lesión de la mucosa asociada. Si hay lesión de la mucosa asociada, pues ya pensaríamos en alguna infección por virus, como el Epstein-Barr, el herpes, y en caso, por ejemplo, de causas de dolor, más que nada, de dolor crónico sin lesión de la mucosa, pues estaremos pensando en una cervicoartrosis, en un síndrome de Eagle, una disfunción de la articulación temporomandibular, etc. Lo característico en una faringoamigdalitis crónica es la odinofagia matutina. Entonces, aparte, se acompaña de sensación de cuerpo extraño, una necesidad constante de estar tomando agua o de tragar. Lo que es la voz se fatiga con facilidad, también presentan tos y pues hay irritabilidad de la faringe cuando es de noche. En la amigdalitis crónica, aquí el proceso de inflamación es constante y es sostenido a pesar de completar tratamientos correctamente realizados o que los pacientes tienen evoluciones tórpidas o tienen reagudizaciones frecuentes. Aquí el mecanismo es que hay aumento en la secreción de las criptas, el exudado purulento se acumula de forma crónica, este genera fibrosis y va desapareciendo parénquima. Entonces las criptas se van haciendo más profundas, se ven los folículos linfoides más profundos también y se observan microabscesos en histopatología. Y de la clasificación que podemos tener, las podemos clasificar como folicular. ¿Sí? Aquí las criptas están con material infectado y en la superficie se ven puntos amarillentos. En la parenquimatosa hay hiperplasia del tejido linfoide y pues esa hiperplasia se traduce en una hipertrofia de las amígdalas y que pueden obstruir un poco la orofaringe. En la fibrosa las amígdalas se ven más pequeñas y las infecciones y la faringodinia pues se hace de repetición. También la podemos clasificar como abscedada o supurativa o gaseosa. Los patógenos que más se asocian a las infecciones, a esta infección crónica, pues es el Streptococcus viridans y el hemolítico. Pero una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es el desarrollo de biofilms. Eso es lo que más actualmente se está estudiando. ¿Qué quiere decir un biofilm? Un biofilm es una matriz de material extracelular que cubre superficies. Entonces aquí en esta imagen vemos cómo las bacterias llegan a una superficie, supongamos que esa superficie es la amígdala, ahí empiezan a apilarse unas con otras y empiezan a formar esta matriz extracelular. Esta matriz es muy densa para que antibióticos o antisépticos las penetren, entonces es una barrera protectora, entonces hace que las bacterias sigan replicándose, sigan desarrollándose y pues es una de las cosas que la presencia de biofilms que pues hace muy difícil que se traten con tratamientos convencionales y que requieran a lo mejor de una extirpación quirúrgica de esa superficie, por ejemplo con una amigdalectomía para que los pacientes mejoren. Los síntomas aquí vemos recurrencia de los cuadros de amigdalitis, también hay faringodinia, tos crónica, la voz es más grande, pues hay un mal aliento y también se puede presentar con astenia o general. En la exploración física pues podemos observar de neuropatías submandibulares, la hipertrofia amigdalina, pilares amigdalinos un poquito con abundante vascularización y las criptas de las amígdalas pues más profundas. Aquí vemos cómo sería una amigdalitis crónica folicular, una parenquimatosa y una fibroide. Si pedimos algún estudio de laboratorio o podemos encontrar
que todo está normal, o podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia. Podemos también pedir anticuerpos antistreptococo. También se podrían observar que la BCG y la PCR se encuentran aumentadas, o también si queremos valorar el estado si es un portador crónico, pues realizar un cultivo faríngeo. El tratamiento pues generalmente es conservador, se hacen modificaciones de la dieta, se hacen cultivos, nos valemos de cultivos, de exudados faríngeos, y con eso dictamos una terapia con antibióticos en caso de ser necesario. En caso de que pues, está documentado la falla con antibióticos y que se presenten con, por ejemplo, algunos cuadros con complicación, que más adelante los vamos a ver, se puede ofrecer una amigdalectomía o una adenomigdalectomía. Y ya para terminar, vamos a hablar de las complicaciones. La mayoría de las complicaciones se deben por infecciones bacterianas. Entonces las vamos a dividir en infecciones agudas, ¿sí? Y estas a su vez se van a dividir en supurativas, que son el absceso periamigdalino o el absceso cervical profundo a algunos espacios que vamos a ver más adelante, y las no supurativas, que son la escarlatina, la fiebre reumática, la glomerulonefritis postestreptocócica y un síndrome denominado PANDAS. De las supurativas tenemos el absceso periamigdalino. Aquí lo que ocurre es que hay una infección del polo superior del lecho amigdalino entre el lecho amigdalino y la cápsula, y es unilateral. Afecta generalmente a adultos jóvenes y el cuadro clínico es un dolor severo, ayotalgia refleja, cialorrea, puede haber trismus y un aumento de lo que es el pilar anterior. También lo característico es que tienen una voz en papa caliente. El tratamiento de un absceso periamigdalino es por medio de una aguja con un yelco grande, hacer una aspiración o o hacer una incisión y drenar el material purulento en la colección. Posteriormente, dejar al paciente con antibióticos IV, y como es una complicación, lo ideal es que al cabo del mes o 2 o 3 meses ofrecerles una amigdalectomía. Hay una cirugía que se llama, o un procedimiento que se llama amigdalectomía de Quincy, en el que consiste es en realizar la amigdalectomía con el cuadro infeccioso en ese momento, en el cuadro infeccioso agudo. En algunos autores pues la describen, pero pues en la actualidad pues con los antibióticos IV pues enfrían lo que es toda esa infección, suelen curar completamente y posteriormente ya se les ofrece la amigdalectomía. En los espacios que podemos estar afectando, si dejamos evolucionar un absceso periamigdalino, pues puede afectar el espacio parafaringio y producir un absceso en ese espacio. Los patógenos más involucrados pues son Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Y el Streptococcus viridis. Es una forma grave y pues aquí lo que produce es un abombamiento de la pared lateral de la faringe y puede llegar hasta la hipofaringe, y a su vez también se puede diseminar a otros espacios comprometiendo estructuras vasculares, la vía aérea, etc. Y el absceso retrofaringio, también es una de las complicaciones y se presenta en menores de 6 años. Aquí el absceso se fue ya a la pared posterior de la faringe y empieza a dilatar, y esto puede comprometer lo que es la vía aérea, y lo que necesitamos ahí es asegurar primero la vía aérea y realizar un abordaje de cuello para un drenaje urgente. En las complicaciones no supurativas tenemos a la escarlatina, que es se produce por una toxina eritrogénica. El periodo de incubación es de 2 a 4 días y es con un inicio repentino, con fiebre, vómitos, oinofagias y escalofrío. Entonces es una complicación del Streptococcus pyogenes. Aparece en lo que son las primeras 24 a 48 horas, pues un exantema, un enantema, o sea,
eh, las mucosas se observan hiperémicas y además entonces aquí en esta imagen podemos ver el exantema, ¿de acuerdo? Lo que se llama lengua en fresa, ¿sí? Que es característico de la escarlatina, y lo que son las líneas de Pastia también se pueden llegar a ver en la escarlatina. Otra de las complicaciones no supurativas pues es la fiebre reumática, que es una enfermedad inmune que se desarrolla posterior a la infección del estreptococo, afecta articulaciones, piel, el corazón, vasos sanguíneos, al sistema nervioso central, y esta fiebre aparece de 2 a 3 semanas después de haberse producido el cuadro de infeccioso. Aquí, para hacer el diagnóstico, se utilizan los criterios de Jones, de criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores es que haya poliartritis, haya carditis, nódulos, eritema marginado, o que presenten la corea de Sindemann, que la corea de Sindemann pues es una alteración neurológica en la que produce movimientos involuntarios como si estuvieran bailando. Entonces, la presencia de dos criterios mayores, o un criterio mayor y dos menores, como los menores son artralgia, la prolongación del intervalo PR, la fiebre o la elevación de la PCR, esos son, ¿cómo se dice? Criterios diagnósticos para fiebre reumática. También tenemos otra complicación como la glomerulitis estreptocócica. Esto es lo característico, es que el paciente tiene su infección de amigdalitis y 2 semanas después o 10 días presenta un síndrome nefrítico. Entonces, que se caracteriza por la, la hematuria, la falla renal. Entonces, la incidencia pues es de un 12 a un 25%. Y otra de las patologías que podemos estar viendo es un síndrome neuropsiquiátrico que se denomina PANDAS, que es Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcus. Se presenta, este cuadro neuropsiquiátrico se presenta con trastornos obsesivos compulsivos y trastorno de tics, y que la presencia de movimientos coriformes son en los episodios de infección aguda. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta para su diagnóstico pues es que uno, pues que cumpla, que otra causa no lo explique, ¿sí? Que su inicio sea antes de la pubertad, que tenga el TOC o lo que son los movimientos involuntarios, y que hay una relación temporal entre la infección del estreptococo y la exacerbación de los síntomas. Y las complicaciones crónicas, pues unas ya las vimos con las agudas. También la infección crónica puede producir absceso periamigdalino, el parafalingio, y vamos a revisar. Tenemos la hipertrofia amigdalina, aquí hay un aumento de volumen amigdalino, y también se presenta con el contexto de una hipertrofia adenoidea, y pues hay también hipertrofia de todas las estructuras del anillo de Waldeyer, ¿sí? Entonces hay una hipertrofia sin infección. Estos grados de hipertrofia se denominan del 1 al 4 y todos van en relación con la línea media o con la úvula. Entonces, del 0,25% de obstrucción, pues es un grado 1, del 25 al 50 un grado 2, del 50 al 75 grado 3 y del 75 a un 100% el grado 4. El absceso amigdalino, a diferencia del periamigdalino, es que el amigdalino se encuentra el absceso dentro de la amígdala, ¿okay? Aquí el cuadro es faringodinia, ahí puede haber disfagia o dinofagia, la amígdala se encuentra hiperémica y abombada. Para hacer el diagnóstico diferencial entre un periamigdalino o un amigdalino o intramigdalino, pues utilizaríamos la TAC, y el tratamiento es muy similar: dar antibióticos IV, hay que hacer un drenaje, ¿sí? Con una aguja
o con una incisión y posteriormente una amigdalectomía. Otra complicación tenemos los tonsilolitos. Aquí las criptas están obstruidas, entonces ahí ocurre mucha retención de detritus y esos detritus pues atraen sales de calcio, de magnesio y hace que se conglomere, ¿sí? Que se solidifiquen y posteriormente van a dar esta apariencia de piedritas. El diagnóstico es clínico y el tratamiento pues es el retiro de eso, y si es frecuente que está generando los tonsilolitos pues hay que ofrecerle una amigdalectomía. Otra de las patologías es el quiste amigdalino. Aquí hay la cripta amigdalina, está obstruida y pues empieza a haber formación de un quiste de color amarillento. Generalmente son asintomáticos y pues el tratamiento es el drenaje o la extracción de ese quiste. Esas fueron las patologías más frecuentes de faringoamigdalitis aguda, crónica. Yo sé que dejamos por fuera a muchas, pero con fines de que fuera práctico y que no se extendiera mucho la clase, coloqué esas. La bibliografía en la que me basé pues, fue del Cummings, del Bailey y del Curren. Y también les dejo las preguntas para que las puedan contestar. Muchas gracias.